Señor presidente, muy buenas noches. Buenas noches. El GAL está en el centro de toda la actualidad, en el centro de la actualidad judicial, de la actualidad política, de la actualidad económica, en el centro de todo. Y mientras los procesos judiciales siguen su camino, etcétera, yo creo que no se puede ya perder ni un minuto más, señor presidente, para tratar de despejar las incógnitas básicas de la credibilidad. ¿Me va usted a permitir que le pregunte directamente? ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. ¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA? Nunca autoricé ni nunca encubrí. Es más, he ordenado que hagan una querella al ministro de Justicia e Interior para quien hace una afirmación respecto del gobierno, como la que hoy ha aparecido en prensa. ¿Toleró usted en algún momento eso porque le estaba resultando útil a la guerra? Repito que en ningún caso ni lo toleré, ni lo consentí, y mucho menos lo organicé, obviamente. Hemos escuchado hace un momento en el telediario, Felipe Alcaraz decía, ya está claro, Felipe González es el hombre X. Pues yo creo que tendrá que asumir su propia responsabilidad el señor Alcaraz y demostrarlo. ¿Está usted muy enfadado? No, enfadado no estoy, yo no suelo enfadarme. Lo que pasa es que tengo convicciones que son muy profundas y no estoy dispuesto a que la pongan en entredicho nadie, ni Felipe Alcaraz ni nadie, y mucho menos dos condenados como han sido condenados por los tribunales de justicia en sentencia firme. ¿Comprendió usted, entendió que naciera el GAL? En absoluto. Ha habido episodios de eso en la democracia y yo nunca he hecho ningún tipo de cobertura, ni siquiera explicativa. Siempre he condenado cualquier acción que no sea una acción legal. Y en las últimas semanas han surgido muchas voces que han tratado de contextualizar lo ocurrido para comprenderlo, entre comillas. ¿Está usted entre los que, contextualizando lo que ocurrió en el 83? No he hecho ninguna contextualización. La lucha contra el terrorismo es una lucha desigual, lo he dicho muchísimas veces, porque nosotros tenemos que utilizar los instrumentos de la ley y los terroristas utilizan todos los instrumentos para matar o para extorsionar, hasta el punto de que ha habido muchas víctimas del terrorismo, muchas, 867. Por consiguiente, estamos en una situación muy dura, o hemos vivido y vivimos en una situación muy dura de lucha contra el terrorismo, pero yo no he contextualizado nunca esa lucha que siempre he pretendido que sea una lucha democrática y una lucha transparente. Señor presidente, ¿y por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. Vamos a ver, ¿la cúpula de la lucha antiterrorista es gobierno? La cúpula de la lucha antiterrorista son funcionarios, no son gobierno, pero son funcionarios que dependen del gobierno en toda la lucha contra el terrorismo y me parece que siempre han cumplido con una absoluta lealtad y con una gran fidelidad a la democracia. ¿El director general de la Seguridad del Estado es Estado? Es Estado sin duda alguna, claro. No se puede decir que sea el gobierno, pero desde luego es Estado. Y me parece que ha prestado un gran servicio a la sociedad española. Acabamos de saber que ha sido decretada orden de detención para el secretario personal que fue del señor Vera, por el asunto famoso del dinero. Se están produciendo, al parecer, en los procesos de investigación, aproximaciones que estarían implicando a personas que difícilmente se pueden considerar no responsabilidad de gobierno. Mire, hoy han dicho en la prensa, esta mañana, que el gobierno ordenó el pago de 200 millones de pesetas al señor Amedo y Domínguez. Y yo he dicho al ministro de Justicia inmediatamente que presente una querella contra quien hace esa afirmación, porque es absolutamente falsa. No tiene ningún fundamento. Si lo hubiera ordenado un ministro del Interior, ¿podríamos decir que el gobierno estaba implicado? Sin duda forma parte del gobierno el ministro del Interior, pero es que no es verdad. ¿Y un secretario de Estado no es una responsabilidad de gobierno? Sin duda es una responsabilidad próxima al gobierno, pero cuando se habla del gobierno es el gobierno. Pero bueno, de todas maneras es que es falsa la información, el propio secretario de Estado lo ha dicho. Si pasados entonces los días, repitiendo la pregunta de ese colega a la que usted se refiere, se terminara descubriendo responsabilidad de personalidades de la cúpula de determinados ministerios con el Ministerio del Interior, se sentiría liberado. Es que no es un talante democrático eso. Y yo parto de un presupuesto democrático que me parece que todos tenemos que defender, que es presumir la inocencia de las personas y no la culpabilidad. Cuando se demuestre la culpabilidad de una persona, podemos decir, hay una sentencia firme condenando a una persona. Es el caso del señor Amedo y del señor Domínguez.
pero no es el caso de los demás. ¿Cómo podemos hacer hipótesis que presuman la culpabilidad de personas que han llevado una gran responsabilidad en la lucha contra el terrorismo? ¿No nos podemos imaginar inquietos los demócratas de este país que pudiera darse esta circunstancia y por tanto necesitamos que el presidente del gobierno... Vamos a ver, sería mucho más inquietante, sin duda, pero sería mucho más inquietante que estuviéramos presumiendo la culpabilidad como demócratas. Eso sería la Inquisición, es demostrar la no culpabilidad simplemente por una imputación que no tiene fundamento. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones o un medio. No, lo que pasa es que no solamente es lo que digan dos condenados en declaraciones o un medio, es que en este momento están detenidos, aunque actúa sobre ellos la presunción de inocencia, están detenidos. Sin duda, y hay unas grandes personalidades de la lucha antiterrorista que nos hacen temer que pudieran darse evidencias que terminaran siendo verdaderamente carga de dinamita contra la... Vamos a ver, de nuevo le digo, hay que presumir, como es natural en democracia, la inocencia de las personas, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Y hay que respetar, y respetar seriamente, la independencia de los jueces que bajo su responsabilidad toman esa decisión. Y yo estoy dispuesto a respetarla, pero desde luego no estoy dispuesto a hacer un juicio de valor, ni estoy dispuesto a condenar a ninguna persona simplemente porque haya un juez que haya decidido la privación de libertad. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. ¿Pero por qué voy a saber más? No tiene, ha habido investigaciones judiciales que siempre han sido investigaciones acompañadas del esfuerzo de la policía para esclarecer los hechos. Y eso es lo que ha ocurrido con el GAL desde hace 10 años u 11 años en que esta historia empieza. Por consiguiente, ha habido una participación de las propias fuerzas de la Policía Judicial en el esclarecimiento de los hechos. Por tanto, ¿qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X? Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Y como es falso, vamos a reaccionar querellándonos contra quien lo afirma. Tiene usted, en este momento, deduzco entonces, el máximo interés en que se esclarezca absolutamente todo lo que tiene que ver sobre el GAL. Sin duda alguna. Por tanto, apoya y anima al señor Garzón a que continúe estas últimas Yo no tengo por qué animarlo. Él tiene una misión que cumplir y debe cumplirla. Lo que tengo es que respetar su actuación y su independencia. Y eso lo tiene absolutamente garantizado y lo sabe muy bien el señor Garzón. Si pasado un cierto tiempo, entonces, y con esto concluimos este capítulo, si pasado un cierto tiempo se dedujeran implicaciones de personalidades del Ministerio del Interior responsables de lucha antiterrorista, ¿usted seguiría considerando que el gobierno no está implicado, estaría implicado en el caso? Repito que es que usted parte de una hipótesis que me parece que es peligrosa en democracia, que es la hipótesis de presumir que puede haber implicaciones de responsables... Presidente, de temerlo. Como muchos ciudadanos de este país, es sencillamente lo que le traslado. Pero ¿qué diferencia hay entre temer y presumir? Yo creo que hay que presumir la inocencia de las personas. Mire que... como no se trata de contextualizar nada, como es natural, que la lucha contra el terrorismo es un tema muy serio en el país, que no ha acabado todavía, que es un tema muy serio. Por consiguiente, hay que tener respeto a las personas que luchan contra el terrorismo, arriesgando su propia vida. Incluso en una situación de dificultad como la actual, hay que presumir la inocencia de esas personas. Pero en todo caso, si los jueces establecen cualquier responsabilidad de cualquiera, yo asumiré la responsabilidad que a mí me corresponda. Eso no le quepa la menor duda. Y siempre lo he dicho y lo he hecho políticamente. Apelo en este momento al demócrata y al campeón de Estado de Derecho. ¿Cómo calificaría a un gobierno que hubiera practicado la guerra sucia contra el terrorismo? Porque últimamente se han comentado algunos ejemplos internacionales con alguna admiración. Yo creo que eso no tiene justificación. Así de claro. Bueno, está afectando este tema a todos los asuntos. Perdón, el caso de Juan de Justo, como hemos visto, nos lleva al tema de los fondos reservados y del dinero. ¿Usted no tenía ni noticia de que hubiera un dinero que se estuviera pagando a nadie? Es que yo creo que no es verdad. Es que yo creo que no es verdad. Mire usted, sobre los fondos reservados le voy a decir algo que me parece serio. Todos los países democráticos necesitan el uso de fondos reservados para defender a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho. Todos. No hay ni una sola excepción. ¿Qué es lo que ocurre? Que mentir sobre fondos reservados es muy fácil. Yo a veces tengo la tentación de qué pasa con los fondos reservados. Pero claro, no solo el sentido de la responsabilidad, sino la propia ley prohíbe a los responsables políticos hablar de fondos reservados.
hay incluso un procedimiento. Esperemos a ver qué es lo que dicen los jueces. Pero desde luego, lo que tiene que quedar perfectamente claro para todo el mundo es que los fondos reservados en todos los estados del propio Estado democrático. Y no hay una sola excepción, ni una sola excepción. Y son reservados porque no se puede declarar su naturaleza. Y eso lo comprende todo demócrata. La democracia no lo entiende. Pero lo que no he entendido muy bien es por qué ha dicho la imputación de que había un dinero que había viajado camino de Suiza para pagar determinados. Repito, la imputación esta mañana ha sido clara. El gobierno ha ordenado que se 2 millones de pesetas al señor Amedio y Domingo. Lo vamos a demostrar porque nos vamos a querellar contra quien lo ha dicho, que es falso. Volveríamos tal vez a la discusión de nuevo de qué sería gobierno, el Consejo de Ministros actuando como tal. Repito, realmente está acuñado, como es natural, ¿no? Pero es que yo creo que además es falso en su conjunto la imputación. Pero desde luego la afirmación frente al gobierno no estoy dispuesto a tolerarla, en absoluto. Porque como es falso, y nunca el gobierno ha tomado una decisión de esa naturaleza, pues naturalmente quien dice esa falsedad tiene que responder. Este asunto está afectando de una forma sustancial a casi todo, decíamos, en este país. La economía, escuchábamos, está dando unos disgustos de grueso calibre. La bolsa se ha venido abajo, lleva haciéndolo bastantes días. La peseta frente al marco ha llegado a sus mínimos hoy también. Hoy el Financial Times y el Wall Street Journal dedican editoriales a nuestro país y hablan de incertidumbre, de inquietud, de desasosiego. Y esa es una evidencia. Despejemos las incertidumbres que no son necesarias. Yo creo que hay una cierta repercusión de la situación política en la situación económica. Creo que es más importante controlar el déficit desde el punto de vista de la evolución del cambio de la moneda o de la evolución de las expectativas. Es más importante que toda esta discusión que tenemos. Y eso creo que para todos los mercados internacionales es así. Como tenemos una absoluta voluntad, y se va a ir demostrando semana a semana, mes a mes, de controlar el déficit, irá cambiando incluso esa situación de los mercados. La situación de la economía es mejor de lo que habíamos esperado hace solo 6 o 7 meses u 8 meses. El crecimiento va a ser de un 2% y hoy ya se sabe la noticia de que habrá 150.000 parados menos en el año 94. Y quiero recordarle que esperábamos 120.000 más. Por tanto, la diferencia es una diferencia sustancial. Y esto va a continuar así. Lo que pasa es que cuando se dice que hay una crisis política que afecta a la recuperación de la economía, porque hay 2 personas condenadas que están haciendo imputaciones en declaraciones de prensa, yo creo que no se le puede dar pábulo a eso y desde luego tenemos que tener un poco más de firmeza, de serenidad y de seriedad como responsables políticos, porque esto no puede afectar a nuestro país, no puede afectar a la marcha de la economía y menos a la estabilidad. ¿Por qué va a afectar a la estabilidad política? ¿Tiene usted, por cierto, una opinión sobre la razón por la que Amedio y Domínguez han recuperado de repente la memoria? No, mire, yo no debería dar ningún tipo de opinión que interfiriera ni directa ni indirectamente en lo que puede ser una tarea judicial, ¿no? Por consiguiente, ¿por qué voy a dar una opinión? Cada ciudadano se hace su composición de lugar. Que han dicho una cosa antes y ahora dicen otra, también es una valoración que tienen que hacer los jueces, que tienen que hacer los tribunales. Si yo hiciera una valoración, probablemente alguien pensaría que estoy interfiriéndome. Y como no tengo ningún interés... Perdón, ¿y comparte el punto de vista de Barrio Nuevo de que Garzón está movido por intereses non santos en esta investigación? A ver, Barrio Nuevo es una persona a la que se le han hecho una serie de imputaciones y tiene derecho a defenderse. Yo creo que ha sido un muy buen ministro del Interior, por consiguiente asumiendo una responsabilidad muy seria, como es siempre el Ministerio del Interior. Pero yo no comparto su opinión sobre los jueces. Yo creo que incluso... Creo que en el límite, en el debate político, teniendo derecho cada uno a opinar lo que quiera, yo creo que no debía haber dado esa opinión. Por consiguiente, si lo hubiera pensado, en el caso de que hubiera pensado, se lo debería haber reservado y no haberla dado. Por cierto, ¿cómo acabó usted con Garzón? Pues yo no acabé mal, no hace mucho tiempo que lo vi. No hace mucho tiempo que lo vi por otra razón, pero en fin, lo vi porque presidía una fundación de ayuda a pueblos indígenas o algo así, y no hace demasiado tiempo que lo vi. Decía usted lo de la economía, que trae buenas noticias por el lado del paro, efectivamente hoy lo comentaba el ministro de Trabajo, el señor Griñán, pero en relación con la incertidumbre, le leo lo que decía el editorial del Financial Times esta mañana. Decía, si la subida de tipos frena la recuperación, las dificultades de Felipe González se van a intensificar. Para recuperar el control de la situación, el señor González debe encontrar un sucesor potencial que le ayude, pero el paso más importante es simplemente gobernar. ¿Cómo lo comenta? Pues yo creo que sí, que la decisión de gobernar es una decisión absolutamente clara, absolutamente adoptada. No solo hemos tomado una serie de medidas importantes en los últimos meses, que son de todo el mundo conocidas,
y que ha influido poderosamente en el proceso de recuperación económica, sino que tenemos un paquete de reformas importantísimas, desde la ley del suelo hasta la reforma de la justicia. Tenemos que hacer que la recuperación del empleo y la recuperación económica se aprovechen al máximo. Y dentro de ese aprovechamiento de la situación, de la mejora de la economía, tiene que estar la reducción y el control del déficit. Y el gobierno está absolutamente decidido a hacerlo. Y además estamos totalmente de acuerdo con el apoyo parlamentario que tenemos de Convergencia y Unió en las prioridades de reducción del déficit y, por consiguiente, de prioridad a todo lo que sea mejora de la situación económica. Y respecto a esto otro esto de que debe encontrar un sucesor potencial que le ayude. A mí me parece, ayudas tengo muchas y me parece bien, es una opinión, me imagino, de alguien que ha hecho un editorial y tal, y me parece incluso razonable que haya alguien que opine que tengo que encontrar un sucesor que me ayude. Me ayudan todos los ministros y todos los miembros del gobierno, pero en fin. Si hubiera otro que me ayudara, pues también estaría. Y el Wall Street Journal dice que España es un país de alto riesgo para la inversión. Esta mañana, en un editorial con una foto suya, habla de inestabilidad. No comparto esa idea. Yo creo que se está introduciendo esa idea de manera poco razonable. Desde el punto de vista político, ¿en qué consiste la estabilidad de un gobierno? La estabilidad para hacer cosas, no la estabilidad por la estabilidad para hacer las reformas que el país necesita. La estabilidad de un gobierno consiste en el apoyo parlamentario que tenga y en el desarrollo de su propio programa. Yo tengo unos compromisos electorales que estoy cumpliendo y voy a seguir cumpliendo, desde la política de pensiones hasta la política de reformas estructurales. De eso depende la estabilidad. Cuando alguien cuestiona la estabilidad del gobierno, introduce sin duda alguna duda sobre la estabilidad, pero yo le aseguro que no va a haber inestabilidad de gobierno ni va a haber precipitación electoral. Perdóneme, señor presidente, pero ¿esto que estamos viviendo es estabilidad? Sí, yo creo que se confunden los términos. Yo creo que hay un problema o una serie de problemas, y hay algunos problemas que son serios, pero esto es algo que ocurre desde el punto de vista de la tarea de gobierno y no pone en cuestión la estabilidad. No pone en cuestión la estabilidad. Lo que tiene que hacer el gobierno es resolver los problemas, que es lo que estamos haciendo. ¿Cómo interpreta usted, lo acabamos de escuchar en el telediario también, que los catalanes confirman su apoyo al gobierno, pero se mantienen en compás de espera a la vista de los acontecimientos? ¿Cómo interpreta eso? Siempre va a ser así el apoyo parlamentario de Convergencia y Unión. Ha sido así desde el principio. Y yo lo que agradezco es que de nuevo reiteren con seriedad que el apoyo parlamentario, complemento de apoyo parlamentario del gobierno, lo vamos a tener. Que me parece que es lo que es importante desde el punto de vista de la gobernabilidad. Pero no quiere decir que se está desconfiando, que todo esto que estamos comentando, el tema GAL, ha introducido un elemento de verdad, de desconfianza en la sociedad respecto a lo que pueda asomar mañana o pasado y revelarnos con sorpresa de lo que está pasando en el país. Yo creo que no, ¿No? Yo creo que no. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos confían. La inmensa mayoría de los ciudadanos confían. Y confían en un gobierno que tiene que tomar decisiones. Y decisiones que son serias desde el punto de vista de la recuperación, repito, y desde el punto de vista de la reforma, y que está absolutamente dispuesto a tomarla. Y lo que ha dicho, que no va a haber anticipo de elecciones. También hemos escuchado hace un momento en el telediario, creo que era Álvarez Cascos, que decía los plazos máximos de la resistencia, de la musculatura política o social, más o menos, están en la misma cita de las municipales y autonómicas. Hasta ahí puede llegar la resistencia en el actual momento. Yo respeto las opiniones que puede dar la oposición. En el mes de julio del año pasado pidieron elecciones anticipadas. En el mes de septiembre del año pasado la volvieron a pedir. En julio se decía, bueno, el gobierno, con este gobierno no va a facilitarse la recuperación. Ahora se dice, con este gobierno la recuperación puede que no continúe. Ya se admite que hay una recuperación económica y una recuperación importante. Incluso una recuperación en el tema que casi siempre se retrasa más, que es el empleo. Pero yo creo que eso es normal, que en la oposición se diga, bueno, normal en España. En Gran Bretaña, pues la oposición está a una distancia enorme del gobierno y no pide anticipación electoral, porque normalmente se tiene el hábito de pensar que las legislaturas deben agotarse, que los gobiernos son elegidos para 4 años y que hay que respetar la voluntad de los ciudadanos. Hay varios procedimientos para que un gobierno sea sustituido. Uno, el más normal, el democrático por excelencia, es el de la convocatoria de elecciones en su tiempo. Hay otro procedimiento que es la moción de censura y la sustitución de un gobierno por otro, que es un procedimiento constitucionalmente establecido. Y esos están todos a nuestra disposición. Y hay otro procedimiento que es que el presidente del gobierno
es a quien se lo atribuye la Constitución, decida que es mejor anticipar elecciones que esperar el periodo normal de legislatura. Yo no estoy en la tesitura de anticipar elecciones, quiero dejarlo claro, despejado, para no tener que insistir. ¿Y cree que los apoyos catalanes van a mantenerse? Yo creo que ¿No les sí. ve vacilar? No. Yo creo que sí, yo creo que se van a mantener, ¿eh? Y creo que se van a mantener porque el resultado está siendo muy positivo desde el punto de vista, repito, de los objetivos fundamentales de la acción de gobierno. Hablemos de dos encuestas. Una de ellas dice, si se celebraran hoy elecciones, lo publicaba esta mañana, creo que era el diario ABC, ganaría el Partido Popular con un 40%, el Partido Socialista está en la cota más baja y con la subida muy fuerte de Izquierda Unida podría obtener el Partido Popular mayoría absoluta. Esta posibilidad es la que más aleja justamente esta disolución de las cámaras. No, en absoluto, en absoluto. ¿Hay táctica de partido en esto? En absoluto. Y además yo llevo ya muchos años gobernando y me parece que he demostrado suficientemente, en otras cosas me habré equivocado muchas veces, pero he demostrado suficientemente que antepongo los intereses generales del país a cualquier interés partidario y desde luego a cualquier interés personal. Por consiguiente no es eso. Mire, yo creo que la serie de encuestas de la que dispone la oposición, que se hacen por el Centro de Investigaciones Sociológicas, está muy claro que la situación no es esa, pero da igual. Imaginemos que fuera esa. Da igual. En medio de un periodo electoral puede haber una diferencia entre gobierno y oposición. Yo creo que no es cierta la encuesta, pero bueno, la respeto como cualquier otra. Y la otra encuesta, la que dice que un 60% de la población cree que el gobierno puede estar implicado en el caso Gál, es que está de nuevo en el centro de todo. Es que claro, una encuesta en una situación como la que estamos viviendo depende de cómo se haga. Yo creo que eso no tiene rigor. Yo creo que la inmensa mayoría de la población rechaza cualquier tipo de actividad que no sea ajustada a la legalidad y eso me parece positivo, pero creo que esa apreciación no tiene rigor. En un momento como este, por tanto, ¿cree usted que el tiempo juega a favor de sus posiciones, de las posiciones de...? Yo no estoy haciendo un cálculo de tiempo. Si me permite que se lo diga con claridad, esto no es un problema de calcular si el tiempo juega a favor o en contra, sino de hacer una tarea por responsabilidad, una tarea de gobierno que nos han encomendado los españoles. Y cuando los españoles decidan que no seamos gobierno, está en su mano decidirlo. Por consiguiente, mientras tanto, tenemos que gobernar y tenemos que ayudar a sacar adelante a nuestro país. Y tendríamos que hacerlo todos los que se sientan comprometidos con nuestro país. Por consiguiente, aun comprendiendo que la oposición pida elecciones anticipadas una vez y otra vez, yo creo que es un grave error, que sería mucho mejor que estuvieran en una actitud constructiva intentando ayudar a resolver los problemas del país. ¿Pero tiene aliento todavía este gobierno y este partido para continuar adelante esta legislatura? ¿No está más empecinada en la acción que empeñada con ilusión en una acción? Yo creo que no, yo creo que tenemos un proyecto político que es un proyecto político que ha producido una gran transformación de nuestro país, que ahora trata de olvidarse porque tenga en cuenta que aquí hay varios procedimientos, digamos, un procedimiento absolutamente respetable de jueces, etcétera, pero también hay un proceso paralelo del que he hablado hace unos meses y se creaba mucho escándalo, que es contra el gobierno y contra el partido, que yo estoy dispuesto a soportar bien porque este partido tiene un proyecto político que ha transformado la sociedad española y la ha transformado de una manera muy seria. Y es un proyecto político que tiene un largo alcance y por consiguiente que tiene que seguir el proceso de cambio de la sociedad española. Y defender además algunas de las conquistas que hemos hecho en materia social y que tenemos que asentar, sea en política sanitaria o sea en política de pensiones. Por tanto, tenemos que tener el impulso político para continuar con ese proyecto histórico. Proyecto que, por cierto, no veo en otros. ¿Y no le está usted también sujetando mucho el puro deseo de no caer ahogado en el tema de la corrupción? Mire, lo que ha pasado... Digamos, vencer esta ola, no caer ahogado en ella. Mire, de las acciones que hemos emprendido en materia de corrupción. Antes se hablaba de que había absoluta impunidad y ahora se dice que hay actuaciones institucionales que ponen de manifiesto que ha habido comportamientos presuntamente irregulares. Bueno, esto es lo que hemos decidido hacer. Es curioso que cuando se toma esa decisión, que es un compromiso electoral, eso se pueda volver contra quien decide que efectivamente hay que luchar seriamente contra cualquier tipo de corruptela. Pero es posible que eso se vuelva así. Sin embargo, yo no me cansaré de explicarlo. Esto ha desaparecido ese sentimiento de impunidad. Ahora se dice que es que hay muchos casos. Hay los casos que hay. Yo creo que nadie podrá negar que se ha hecho un impulso en ese sentido. Quiere decir que estos asuntos, algunos de los cuales están prácticamente
ahogando al gobierno son el resultado de la propia acción depurativa del gobierno. ¿Ahogando por qué? Usted me ha planteado que hay casos de corrupción, y es verdad que hay casos de corrupción, y se están llevando adelante por los tribunales o por las propias investigaciones internas del propio gobierno, como acaba de ocurrir en el Ministerio de Justicia e Interior, entregando toda la información a un juzgado. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que nos reclaman los ciudadanos que hagamos, que funcionen las instituciones. Nosotros estamos facilitando el buen funcionamiento de las instituciones desde nuestra responsabilidad como Ejecutivo. Esto me parece que es lo normal, así debe ocurrir, y por consiguiente eso producirá, a mi juicio, un saneamiento permanente de la vida pública y una mayor transparencia. También el caso Gal es un caso de estos, de los que forma parte de la misma acción No, depuradora del es gobierno. que claro, pero no lo confundamos. En el caso Gal se ha iniciado una investigación que tiene su causa en un suceso del año 1983 o de diciembre de 1983. Por cierto, les recuerdo, en diciembre del 83, cosas que he explicado pocas veces, estaba reunido con el presidente de la República Francesa justamente para discutir el tema de la cooperación en la lucha contra terroristas. Y justamente de esa reunión nace el cambio de actitud del gobierno francés en la cooperación con España, y a primeros del 94 se produce el comienzo de la cooperación con las primeras extradiciones de etarras a España. Por lo siguiente, en el mismo tiempo en que se sitúan estos acontecimientos, yo estaba luchando democráticamente por conseguir algo que no habíamos conseguido antes y que ha sido y es fundamental en la lucha contra el terrorismo, que es la cooperación del gobierno francés. Y ahí está entonces el origen, y ahí cerramos también, y en ese tiempo no se produce un a por ellos, cueste lo que cueste, vale todo. No. Le vuelvo a repetir, quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido está simplemente mintiendo, está falseando la realidad. El gobierno ha actuado de acuerdo con la legalidad y ha actuado desde convicciones democráticas profundas en la lucha contra el terrorismo. Y desde luego ha actuado, repito, en términos muy desiguales, porque los terroristas tienen muchas ventajas cuando se lucha democráticamente contra ellos. Pues muchas gracias, señor presidente del gobierno, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muy buenas noches.